de segundo orden, pero ya vemos que esta neurona ya decusa, hay un cruzamiento de la línea media y asciende la información hasta lo que es el tálamo. O bien, otra de las vías somatosensoriales hace sinapsis apenas entra la información, digamos, al asta de la médula, al asta dorsal de la médula, se da la primera sinapsis. Esta neurona de segundo orden cruza la línea media a la altura de la médula y asciende por la vía contralateral hasta el tálamo, y de allí se produce la segunda sinapsis y esta neurona va hasta la corteza somatosensorial primaria. La vía principal para el tacto, ¿sí?, es la de la columna dorsal o lemnisco medio. Es esta, es la que asciende, ¿sí?, ingresa a la médula y asciende homolateralmente hasta el lemnisco medio, donde ocurre el entrecruzamiento de la información. También la información de tipo propioceptiva tiene esta vía. Pero a su vez, la otra vía, que es la denominada espinotalámica o anterolateral y que lleva información térmica y dolorosa, es la que hace la primera sinapsis a nivel de lo que es la raíz dorsal de la médula, el asta dorsal, perdón, de la médula. Ahí, a esa altura, cruza la línea media y asciende por la vía contralateral hasta el tálamo y de allí a la corteza. Entonces, estas dos vías del sistema somatosensorial son dos vías que recorren, ¿sí?, en paralelo. Es importante tener en cuenta, en función del nombre, ¿sí?, dónde se da el entrecruzamiento, ¿sí?, es decir, que la información cruza la línea media y asciende por la vía contralateral. En el caso del lemnisco medio, habíamos dicho que a distintos niveles de la médula ingresa, ¿sí?, la información que proviene de estas fibras, que puede venir desde por ejemplo, desde la región sacra o desde la región cervical. Este es el ganglio de la raíz dorsal, entra por el asta dorsal de la médula, sube, ¿sí?, homolateralmente hasta el lemnisco medio, ¿sí?, hasta la altura del bulbo. Acá se produce la primera sinapsis y el entrecruzamiento de la línea media. Y sube contralateralmente la información hasta el núcleo ventral posterior del tálamo y de allí hacia lo que es la corteza somatosensorial primaria o lóbulo parietal. En el lóbulo parietal, perdón. En el caso de la vía anterolateral también ingresa, ¿sí?, por estas fibras, estos haces de fibras, por el asta dorsal, con la diferencia de que en esta vía la primera sinapsis se da a esta altura, a la altura de la médula, y la neurona de segundo orden, que es la que atraviesa la línea media, asciende contralateralmente hasta el núcleo ventral posterior del tálamo y de allí deriva donde se da la segunda sinapsis y envía la información hacia la corteza somatosensorial que está en el lóbulo parietal. Entonces, una característica que es importante que ustedes tengan en cuenta sobre esta vía de del tipo de sistema sensorial táctil o propioceptivo o doloroso o térmico, es que toda la información es procesada contralateralmente y que hay dos posibilidades en las cuales esta información se cruza, ¿sí? Si es la vía del lemnisco medio, ocurre a nivel del bulbo, la decusación, y si es la vía anterolateral, ocurre a la altura de la médula espinal cuando ingresa la información. Todo lo que es tacto, en general, es procesado por la vía del lemnisco medio. Todo lo que es estímulos dolorosos, por lo general, o térmicos, por la vía anterolateral.
También habíamos dicho que tenemos un sistema de procesamiento de información acerca del, digamos, el estado general de los órganos internos, ¿sí? O de de la presión arterial, de algunas respuestas que son de tipo involuntarias. Estas vías aferentes llegan al cerebelo, ¿sí? A través de los haces espinocerebelosos y transportan, ¿sí? La sensibilidad profunda, las proyecciones del sistema vestibular. ¿Mm? Y a su vez también no pasan por el tálamo. Entonces, este diagramita es nada más que para mostrarles cómo a la altura de lo que es la región dorsal de la médula, ¿sí? Y este ganglio de la raíz dorsal en la que se encuentran los cuerpos neuronales, ¿sí? Recibe información de distinto tipo. De distinto tipo en el sentido que recibe información de tipo táctil, recibe información de tipo dolorosa, recibe información acerca del estado de los órganos internos. Y cómo se va a transmitir o cómo se va a conducir esta información hacia áreas superiores depende del tipo también de esta información que tratemos, ¿sí? Por un lado tenemos la que envía información por el sistema del lemnisco medio, ustedes ven que asciende por el lado homolateral, va a entrecruzar más arriba, o bien se da la primera sinapsis y el sistema anterolateral entonces cruza la línea media y asciende hacia vías superiores. ¿Mm? Dijimos entonces que este es un diagramita del tálamo. El tálamo es una estructura, ¿sí? Que tiene toda una serie de núcleos, ¿sí? Identificables. Es un centro de relevo, quiere decir, es decir, que recibe información de diversas características. La gran mayoría de los sistemas sensoriales pasan por el tálamo antes de ser, digamos, enviada esa información a la corteza. Y en el núcleo ventral posterior del tálamo ingresa la información de tipo somatosensorial. Acá vemos también un esquemita, ¿sí? Esto es el tálamo, ubicado, ¿sí? A nivel de lo que es el mesencéfalo, ¿sí? Y cómo los colores van a correlacionar, digamos, la información que llega hasta el tálamo y cuál es el área de la corteza a la cual transmite información. En el caso del núcleo ventral posterior ¿sí? Que es el que recibe la información táctil, es el encargado posteriormente de proyectar hacia esta región de la corteza, ¿sí? Somatosensorial, que está a la altura de del lóbulo parietal. Entonces, estas neuronas que salen del tálamo y que son la tercera neurona, por eso se la denomina neurona de tercer orden, es la que lleva la información táctil a la región de la corteza parietal, que se denomina área somatosensorial primaria, y que está ubicada en la circunvolución parietal, ¿sí? Que son las áreas de Brodmann 3, 1 y 2, por detrás de la cisura de Rolando. Em, ¿Cómo está representada, digamos, esta sería, digamos, la corteza somatosensorial primaria? Y de alguna manera, ¿sí? En esta corteza tenemos representación de las distintas partes del cuerpo y este homúnculo de Painfeld, que se denomina, es una representación de cómo, digamos, las distintas áreas del cuerpo estarían representadas en esta corteza. Y esto está en estrecha relación con la mayor capacidad, con el mayor nivel de sensibilidad que nosotros tenemos en las distintas partes del cuerpo en relación al sistema táctil, ¿sí? Es decir, tenemos una gran sensibilidad, por ejemplo, de todo lo que es el área del rostro, los labios, ¿sí? No tan así, por ejemplo, el área
de, bueno, la pierna, ¿sí? Sí tenemos gran representación, digamos, a nivel, lo que respecta a los genitales, también la mano, ¿sí? Los dedos de la mano, las yemas de los dedos de la mano. Entonces, de alguna manera estaría en directa relación las capacidades que nosotros tenemos de percibir información táctil en las distintas partes del cuerpo con el área de la corteza somatosensorial primaria que de alguna manera estaría como en la que estaría representada esa información. Acá es otro esquemita en el que, bueno, tenemos el encéfalo, ¿sí? Tenemos el surco central o de Rolando, ¿m? ¿Y cuál es el área? Que sería lo que se denomina la corteza somatosensorial primaria. A su vez también, una vez que llega la información a la corteza somatosensorial primaria, se transmite, ¿sí? O se envía información a áreas que son las denominadas cortezas somatosensoriales secundarias, y las cortezas de asociación, que ya a estos niveles mucho más complejos de integración de la información, se le va a combinar esta información con aspectos, digamos, cognitivos, con aspectos de orden superior, para que se genere, digamos, el procesamiento de esta información y que de última también, en función de este procesamiento o elaboración, se pueda generar una respuesta. Entonces, la corteza, ¿sí? Es una estructura que está organizada en capas o estratos, y ¿desde dónde entra la información a la corteza? Por lo general es al área 4, llega la información, digamos, desde el núcleo ventral posterior del tálamo, y a su vez también en el neocórtex, digamos que serían áreas que reciben proyecciones desde otras áreas cerebrales, ingresaría esta información a otros niveles de la corteza. En el mismo sentido, por ejemplo, la información que sale, ¿sí? Como respuesta o como procesamiento, también está organizada y por lo general de la capa 6, ¿sí? Se derivan las proyecciones que van a volver a pasar por el tálamo. Y bien, también se envía información a otras áreas corticales que salen, por ejemplo, desde lo que son la capa 2 y la capa 3. Cuando es particularmente la información de tipo dolorosa o algésica, ¿sí? Y esta información llega a la corteza somatosensorial primaria, también se ponen en marcha una serie de mecanismos para regular el dolor, ¿sí? Y por un lado, bueno, para generar una respuesta rápida, digamos, de alejamiento frente a ese estímulo que puede ser dañino. Y por otro lado también, por toda una serie de mecanismos que lo que van a hacer es, de alguna manera, aminorar o menguar o disminuir ese nivel de dolor. Y eso es a través de una vía, ¿sí? Una vía ascendente que de alguna manera estimula áreas de la corteza que son la sustancia gris periacueductal, que van a activar fibras específicas, ¿sí? De la médula espinal. Bueno, hasta acá entonces sería la presentación de la presentación de la primera parte de la clase referida a lo que es sistema somatosensorial. Entonces, este va a ser un primer video y vamos a compartir un segundo video en el que vamos a abordar específicamente características de lo que es el sistema visual. Así que bueno, nos vemos en un ratito.